Bueno, yo creo que el partido lo ha marcado un poco las oportunidades de la primera parte. Si hubiéramos sido capaces de haber hecho algún gol, pues el partido se hubiera abierto y evidentemente hubiéramos roto el planteamiento del Racing. El Racing ha hecho un partido muy rocoso, como esperábamos, muy trabado, y el no hacer el gol pues nos ha hecho que poco a poco, pues durante la segunda parte, pues nos hemos precipitado mucho más y el equipo no ha sido capaz de encontrar la portería contraria, ¿no? Al final un punto y bueno, pues hay que pensar que hemos sumado un punto más. Lo preocupante sería no crearlas, ¿no? Pero bueno, hay veces que tenemos una ocasión y la metemos y otras veces pues tienes tres o cuatro como hoy en la primera parte y no hemos sido capaces de hacer el gol, que yo creo que seguramente nos hubiera dado mucho más tranquilidad y el equipo se hubiera visto de otra manera, ¿no? Pienso que es algo que nos está haciendo daño, no solamente por el partido en el que se está jugando, sino por las repercusiones que tiene para el partido siguiente. Creo que tampoco es normal que llevemos tres o cuatro partidos seguidos acabando con 10 jugadores y te merma muchísimo para el resultado del partido. Y ahora con las sanciones y las bajas que tenemos, pues evidentemente el equipo lo acusa. Sí, pero bueno, no tiene que ser ya una excusa, ¿no? para ir a jugar al Nou Camp. De hecho, pienso que tenemos que ir sin ningún tipo de complejo y plantear un partido inteligente contra el Barcelona y sobre todo pues saberle jugar, ¿no? Porque es un equipo con muchísima calidad y bueno, pues veremos a ver cómo lo planteamos. El no haber ganado dos partidos en estos dos últimos partidos, pues puede hacer pensar bueno, que el equipo no ha sumado lo que tenía que haber sumado, ¿no? Creo que el partido del Calderón también fue muy accidentado y el de hoy, pues como te decía, lo han marcado las ocasiones. Yo creo que hoy es un partido perfectamente que podíamos haber ganado y bueno, hemos conseguido un punto y hemos conseguido seguir sumando. Está claro que los partidos de casa son mucho más importantes de aquí a final de temporada y bueno, pues hoy ha sido un traspiés bueno, que aún tenemos colchón, pero que teníamos que haber ganado. Quizá, pues como todos, no como todos los compañeros, ¿no? Cuando tienes minutos y tienes continuidad, pues evidentemente vas cogiendo el ritmo de partidos. Hoy era una buena oportunidad de tener minutos y de aportar cosas al equipo y bueno, he trabajado y he luchado por hacer las cosas bien. Y bueno, un punto más bueno, que nos ha costado, pero que creo que sirve, ¿no? Ya se estaba hablando del Barcelona y pienso que el jueves tenemos un partido muy importante de la Europa League y sobre todo porque tenemos un rival enfrente peligroso, un rival que es capaz de encajar muchos goles, pero también puede hacer goles a su favor, ¿no? Es un equipo difícil que se rompe, que juega muy al ataque y bueno, pues tenemos que encararlo pensando en que aún queda otro partido en Alemania, pero sobre todo pues intentar sacar una buena renta para ir tranquilos allí. Bueno, pienso que es una competición que puede venirnos muy bien y que en el equipo puede dar una buena medida, ¿no? Está claro que hay grandes equipos, el que nos vamos a enfrentar es un buen equipo, pero bueno, el Valencia tiene que aspirar a pasar esta eliminatoria y estar en la siguiente ronda.